Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un episodio más de Buenos Entendidos y hoy el primer episodio con invitados. Sí, bravo. Gracias. Hoy tenemos... Gracias por esta invitación. Fue re inesperado para mí. Él es Dani Coronel, mi hermano, orgullosa de ser su hermana. Productor. Es nuestro editor. productor, nuestro editor, todo, manager, todo. Fue vilmente obligado a mentir. Está aquí contra su voluntad. Ni pestañeaba. No crean eso. Él cavó su propia tumba porque en una de nuestras charlas, al finalizar, empezamos a comentar de algo y él empezó a tirar unas ideas que dijimos, tiene que estar en el podcast. Sí, esto no Y está tiene siendo que ser- filmado, dijimos, ¿verdad? Sí, tiene que ser nuestro primer invitado y acá está. Bien. Sí. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante que tiene que ver con las creencias. ¿Por qué creemos lo que creemos? Es muy interesante cómo lo que nosotros creemos limita y a la vez conduce, dirige nuestras vidas. Y creo que una de las primeras cosas que podemos preguntarnos es justamente por qué creemos lo que creemos. O sea, raras veces nos cuestionamos por qué creemos lo que creemos. Yo, por ejemplo, en cuanto a muchas cosas, áreas de la vida, después de haber tomado terapia, es como que me cuestioné muchas de las cosas, de las creencias que yo tenía, que traía de la infancia. Y me di cuenta que casi todo eran creencias aprendidas, no era algo de convicción propia, o no era algo que yo me cuestionaba. Entonces es importante eso, cuestionarse lo que uno cree, ¿verdad? Yo pienso que uno de los peores enemigos de las personas son los sesgos, los esquemas mentales errados. Y son esquemas inconscientes porque no sabemos que están errados. Entonces los sesgos, hay uno que predomina que es el sesgo de confirmación, no sé si alguna vez escucharon. ¿Saben? ¿Tienen idea de lo que es? Sí, es como que vos crees algo y confirmás eso a través de... Exactamente. Por ejemplo, ahora doy un ejemplo. El ateo. Generalmente una persona atea casi siempre se nutre de información que apoye lo que él piensa o lo que él cree, ¿verdad? En el caso de los cristianos lo mismo. Yo cristiano leo solamente libros cristianos, leo la Biblia, veo videos de prédicas y me nutro totalmente de aquellas cosas que apoyan mi creencia. Entonces creo que eso es un error porque no nos estamos dando la chance o no nos damos la oportunidad de poner a prueba nuestras creencias, nuestros pensamientos. Y si bien las creencias, podemos tener tipos y tipos de creencias, ¿verdad? Yo creo que no todo es condicionado, no todo es aprendido, sino de repente están las creencias lógicas, las creencias que tenemos por experiencia, cosas que evidentemente sí son ciertas. Por vivencias propias. Claro, cosas que vamos viviendo y experimentando. Pero también pienso que no hay ser humano que esté exento a tener creencias irracionales. Cosas que aprendimos y que nos enseñaron. Claro. Y hoy justamente estaba pensando en eso, estaba reflexionando. Yo creo que, porque yo tenía el pensamiento de decir, bueno, las personas inteligentes, yo creo que fundamentan bien sus creencias y siempre tienen un sentido más crítico. Pero la conclusión a la que llegué es que los inteligentes siempre tienen más recursos para poder defender creencias, y muchas de ellas creencias que se originan en cosas irracionales. La persona inteligente, ¿verdad? Muchas veces sesgada, tiene recursos. Por ejemplo, una persona elocuente, claro, tiene habilidad para hablar, para convencerte, para pilotear un poco, ¿verdad? Pero también tiene esa persona creencias que se originan en fuentes irracionales. Y fuentes irracionales o sea, ¿a qué te referís con fuentes irracionales? Un ejemplo por ahí.
Un ejemplo que se pueda entender. Bueno, como estoy hablando de creencias, ¿verdad? Creencias lógicas, creencias por experiencias. A ver si yo te pregunto le pregunto a ustedes. ¿Ustedes creen que existe la luna? Sí, porque veo. ¿Por qué ves? Ahora, ¿crees que el ser humano ya llegó a la luna? Esa es una muy buena pregunta. Porque Pero hay teorías. Hay teorías y teorías. Hay ¿verdad? teorías de que sí y que no. Conspiración y Sí. muchas cosas, ¿verdad? Ahí también hay creencias un Muchas poco cosas. batatas. Sí. Pero vamos a otro ámbito. ¿Crees en Nueva York? Sí. O sea, sé que existe. ¿Pero estuviste ahí? No, lastimosamente. Pero en algún momento. Entonces, muchas de las creencias que nosotros tenemos, si bien parecen lógicas, y es como que cierra a la credibilidad, pero son cosas que nos contaron, cosas que adoptamos o que vemos en otras personas, que vemos en películas, en noticias, ¿verdad? Y en cierta manera tenemos certezas, pero no es algo que podamos probar nosotros. Y tampoco creo que califica dentro de condicionamiento o dentro de una creencia heredada. No son convicciones que tenemos de repente, no es algo que vos puedas probar, no es algo que vos viviste. Creencias heredadas, ¿viste? Heredada, sí. Eso me llama la atención. Y sí, por ejemplo, pasa mucho, creo que en el tema de religión o de política, como nosotros crecemos en un ambiente que ya tiene una creencia específica, eso van transmitiendo a los hijos y como que vos crees también eso, ¿entendés? Y pocas veces te cuestionás y yo creo que bueno, que todos pueden creer lo que quieran, pero el tema es cuando creemos cosas que nos afectan, que afectan nuestra vida. Ahí es cuando creo que hay problemas. Te referías a que cada uno tenemos que tener nuestro criterio propio y nuestras propias creencias en Claro. base a lo que nosotros podemos investigar, estudiar, vivir y tener experiencias de vida, ¿verdad? O sea, va para ese lado lo que decís. Tipo, no quedarnos solamente con lo que nos enseñan o escuchamos desde niños, sino que tener criterio propio en lo que nosotros vamos a decir creer. No solamente en temas ideológicos, ¿verdad? Sino que en todo lo que Todo implica en la una vida. vida. O sea, yo creo que voy a tener cierto tipo de vida, o yo creo que así va a ser mi futuro, que así va a ser la vida. Entonces como que vamos basando y encaminando nuestra vida de acuerdo a eso que creemos. Y tengo un tatuaje acá que dice creer es crear. Y para mí tiene muchísimo sentido. Yo creo que creamos nuestra vida, nuestro entorno de acuerdo a lo que nosotros creemos. Y para mí fue muy importante y es muy importante eso, de crear o de creer y crear lo que estoy creyendo. Realmente creo que eso moldea nuestra vida. En sí. ¿Cuál podría ser un tipo de creencia limitante o negativa, por ejemplo, que ustedes creen? Lo que nos enseñaron justamente. ¿Qué cosas así concretas? Yo voy a decir uno específico que en terapia mi psicóloga me cuestionó, que estaban pasando por un mal momento en un matrimonio de muchos años y yo ya sabía que quería divorciarme, pero yo tenía la creencia de que sola no iba a poder, porque nunca estuve sola en mi vida. O sea, vengo de depender de mi familia, de estar ahí y después directo yo me casé, nunca fui independiente. Entonces tuve la creencia de que yo cómo voy a poder sola, ¿entendés? Y entonces recuerdo bien que mi psicóloga me cuestionaba eso. ¿Y por qué crees que no vas a poder sola? Y me hacía preguntas, me cuestionaba y yo me iba en casa y pensaba, y sí, tiene razón. O sea, ella me demostraba con hechos que yo sí podía sola, que sí podía ser independiente y vivir mi vida fuera de eso. Entonces, eso es algo que yo a ella le agradezco mucho, que es cuestionarme esas creencias.
Y es eso, creo que eso nos limita mucho, ciertas creencias que tenemos. ¿Vos tenés alguna idea de creencia? Creencias limitantes, Sí. y justamente lo que mencioné, lo que nos educaron desde niños, ¿verdad? Lo que nos inculcaron desde criaturas, ¿verdad? Principalmente yo creo que esa es una de las más fuertes que a mí al menos me tocó, me toca, ¿verdad? Y no sabría decirte así puntualmente qué, ¿verdad? Pero sí les veo a ustedes, sí o sí se me viene a la mente el tema religioso, ¿verdad? Si bien para mí no es algo, ahora en este momento de mi vida ya no es algo de religión, sino que es una creencia en un ser superior, ¿verdad? Sino que es romper con patrones de que no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello porque esto está mal, porque a Dios no le gusta esto o porque sí le gusta esto. Yo creo que esa en mi caso es una de las cosas más fuertes, ¿verdad? Que yo tuve que procesar y también investigar por mi cuenta, ¿verdad? Es como que no quedarme solamente con lo que a mí me dijeron ni con lo que a mí me enseñaron, sino que tener mi propia experiencia. Y a mí me sirvió muchísimo. Realmente yo, más que nada por mi propia experiencia, estoy totalmente convencida de lo que creo. O sea, en cuanto a creencias limitantes, en mi caso, eso. Por eso me llamó la atención cuando ustedes dijeron creencias heredadas, por ejemplo. Que creo que esa es la más fuerte. Yo creo que seguramente que todos acá heredamos esa creencia religiosa, es la creencia en Dios, pero en mi caso también. O sea, tuve así mi etapa de cuestionarme y de incluso como que rechazar eso. Y estuvo bueno porque gracias a eso yo pude como que transitar mi propio camino. Y hoy súper creo en Dios y no creo que mi vida podría continuar o avanzar positivamente sin esa creencia. O sea, para mí Dios es demasiado importante en mi vida. Pero sí que tuve que recorrer mi propio camino y cuestionarme primero. Por ahí, la vez pasada hablamos de temas de demonios. Sí, tenemos una Ahí especial. tengo mis dudas. Y justamente estábamos hablando sobre eso, si creemos en demonios o no. Yo el problema que tengo con las creencias sobre los demonios o los espíritus es que creo que la gente como que quiere liberar de responsabilidad y echarle la culpa a algo externo. ¿Entendés? Tipo el demonio de, qué sé yo, de la agresividad o el espíritu de agresividad. ¿Entendés? Y como que le echan la responsabilidad a algo así, porque es preferible creer eso y no responsabilizarse que decir, bueno, a lo mejor no estoy teniendo autocontrol, tengo que trabajar en mis impulsos, o el famoso espíritu de pobreza, o el demonio de la pobreza. A lo mejor te falta estudiar finanzas, arreglar tu economía, ¿entendés? Entonces, en ese sentido, yo como que mi creencia. Sí, entiendo. Y yendo un poquitito más a cositas por ahí contemporáneas, está esto de por ahí, bueno, vos sos niña, vos no podés jugar handball, básquetbol o fútbol, sí, o sea, y muchas veces crecemos con eso. O sos la nena y tenés que estar muy linda y con vestidito y ese tipo de cuestiones que a lo mejor a vos no te Sos gustan. varón, no tenés que llorar, no tenés que Eso, las creencias muchas veces son muy nocivas también. Y hay otro también que por ahí van a coincidir, ¿verdad? De esto de que los hombres son todos iguales. También. Sí, las mujeres son tal cosa. Son creencias en serio que venimos nosotros absorbiendo del sistema que muchas veces no son beneficiosos. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer eso que dice Ana, ¿verdad? Crear nuestra propia identidad, imagen, recursos, hacer pruebas para saber si realmente es así. Creo que desde el punto de vista psicológico, bueno, vos sos psicóloga, yo doy mi creencia. No creo. La creencia también es un elemento, o más bien dicho, una necesidad en el ser humano. Es una necesidad de repente darle significado a muchos sucesos. Cosas de repente que no podemos En la controlar. prehistoria, por ejemplo, pasó eso.
Claro. Por ejemplo, un rayo que hace que se prenda unos árboles, y yo no sabía explicar primera vez que pasaba eso, El fuego. y tenían que atribuirle algo divino, alguna deidad. Entonces ahí es como que empezó el tema de las creencias en las deidades y ese tipo de Exactamente. cuestiones. Ahora, si nos ponemos a analizar y profundizar mucho en nosotros, Ujú. haciendo introspección, Introspección. ¿verdad? Sí. Creo que también nosotros usamos mucho ese Sí. recurso porque, en cierta manera, muchas de nuestras creencias son esos factores que ordenan nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, nuestras emociones. Y estaba viendo un video hace poco que decía: nosotros los seres humanos somos expertos en mirar patrones en todos lados. Y lo que pasa con nuestro cerebro es que muchas veces no sabe cuándo parar. Vemos formas en las nubes y vemos caras, vemos animales. O en la pared hay una mancha y vemos tal cosa. ¿Entendés? Y es como que siempre encontramos esos significados. ¿Y qué pasa trasladando eso a nuestra vida? Muchas veces nos enfrentamos a sentimientos, experiencias, sensaciones que necesitamos que cierre el círculo. Entonces, cuando encontramos algo que más o menos le da significado, es como que nuestro cerebro ya directamente cierra. ¿Verdad? Atribuirle algo. Para que, claro, para atribuir... Darle una explicación a todo, ¿verdad? darle explicación a todo. Esa es la necesidad que tiene el ser humano, pero darle explicación a todo lo que está viviendo, lo que está sintiendo, lo ¿Qué pasa? pasando. Alrededor. Exactamente. Hablando un poquito de creencias limitantes, ¿verdad? Para mí el pensamiento crítico es una herramienta que hoy en día se usa muy poco, ¿verdad? Y más todavía en esta era de exagerada información. Demasiado. Porque partamos del hecho de que conocimiento y entendimiento son cosas diferentes. Yo creo que con tanta información hoy en día a disposición, conocemos de todo, pero entendemos nada. No. Y explico un poquito esto. Famoso antes en la escuela, ¿verdad? Matemática. ¿Quién era bueno en matemática? ¿Quién era bueno en matemática? Yo matemática. Pero bueno, vos te aprendías los problemas, las fórmulas, estas fórmulas que usaban letras y no sé qué, ¿verdad? Espectacular. La profe te daba los problemas y vos sabías desarrollar, exactamente. Ahora, ¿qué pasa en el examen? Salía un problema donde cambiaba un poquito Una cosa. las relaciones Un número no va a cambiar. y ya te ves el cuadrito. Es decir, nosotros teníamos el conocimiento, pero no entendíamos. Sí. ¿Sí? Y el hecho de buscar un poco siempre, profundizar y tratar de separar los elementos de nuestro conocimiento para lograr entender cómo funciona. Les cuento, ahora a mí me encanta desarmar las cosas. Me compré en estos días un equipo de sonido nuevito Desarmaste. y dije, ¿qué pasa adentro? Le desarmé pieza por pieza. Pero muchas veces eso es Muy importante. familiar. O sea, es que mi papá es así. Claro. Así mismo, y él es mecánico. Sí. No, y es como una metáfora. Esto nosotros deberíamos derivarlo en nuestra vida. O sea, ¿por qué pienso en esto? Mucho de lo que pensamos y pensamos recurrentemente termina siendo una creencia en nosotros. Ahora, pero ¿por qué pensamos en esto? Y lo que conocemos. Ok, yo conozco de esto y aquello, pero entiendo cómo funciona. Ahora, hoy en día hay mucho, por ejemplo, de estos que son coach, que enseñan, que leen libros sobre finanzas, sobre emprendimiento, ¿verdad? Ven videos, esto y aquello, ¿verdad? Entonces conocen mucho y ellos ya son consejeros, pero no emprenden. Hace poco he visto algo así. Si realmente las cosas que aconsejan funcionaran, ellos no iban a estar dando consejos. Van a emprender y van a ser millonarios. Pero muchas veces conocemos sobre un tema, pero no entendemos. Y eso pasa mucho también en el cristianismo. Conocemos la Biblia de punta a punta. Y a mí me gusta mucho ver las enseñanzas de los judíos, los mesiánicos. Ellos tienen un entendimiento que choca mucho con nuestras creencias de cristianos. Sí. Pero está bueno mirar del punto de vista de ellos, porque a mí particularmente me hace entender muchísimo de mí como cristiano. Es la base, parece. Sí, ¿verdad? exactamente. Y el error del cristianismo siempre es
que tenemos que ser crédulos porque la Biblia dice y ya está. Pero muchas veces no entendemos. Yo creo que para entender muchas veces conceptos hay que estudiar escatología, hay que estudiar historia, hay que estudiar la cultura. O sea, es un conjunto grande de conocimientos que hay que ir desglosando para entender eso. Por eso es que muchas veces estas creencias, hablando un poquito de religión, ¿verdad? O de ideología, como decir, son muy limitantes. Porque de hecho que nos hace estar a nosotros cómodos. Si yo creo esto, resuelve mi problema, cierra el círculo, entonces ya está. O me voy cada fin de semana a la iglesia y ya está todo. Exactamente. Todo. No hay conflicto, Sí. no hay sobreesfuerzo, no hay una energía extra Sí, que... las creencias muchas veces son comodidades para nosotros. Claro. ¿Verdad? Incluso una forma de evadir también. Ujú. Responsabilidad. Responsabilidad, Qué increíble es realmente estudiar, escudriñar, dice una palabra que se me quedó en la mente, porque es demasiado loco lo que vas a descubrir si realmente te pones a estudiar lo que... No es solo lo que dice ahí, no es solamente lo efímero, sino que lo que hay detrás, y si realmente te pones a estudiar el conjunto de cosas que vos decís, te va a volar la cabeza. Sí. Incluso van a haber cosas que no vas a entender hasta, no sé, seguir, hasta llegar al punto de todo, ¿verdad? Claro. Es demasiado loco para mí eso, ¿verdad? En algún punto de mi vida intenté hacer eso, ¿verdad? Pero y me di cuenta otra vez, dije, hija de mí, que somos tan... Al final, somos ni un puntito en el universo, o sea, nuestra mente es tan pequeña otra vez para entender todo lo que hay detrás. Y qué loco sería poder entender todas esas cosas, ¿verdad? Es demasiado. Y algo que a mí me gusta mucho de mi hermano que siempre hace es cuestionar mucho justamente eso, el tema de las creencias. O sea, yo sé que él es cristiano, pero siempre está cuestionando incluso hacia otras personas cristianas, está siempre así preguntándole, ¿y por qué? Y que, ¿entendés? Va así hasta hacerte ver de que realmente no estás sabiendo todo. Sí. Pero a la vez yo creo que es tan importante que nosotros los que podemos, por así decir, o tenemos la oportunidad de hablar de esto y de invitar a la gente a cuestionarse estas cosas, ¿verdad? Yo creo que hay gente que no tiene el tiempo, la oportunidad ni la posibilidad de estar cuestionándose o yendo así muy profundo. O sea, hay realmente gente que está pasando hambre, que está enfocado en conseguir la comida hoy en día y por ahí no puede estar sentándose y hablando sobre esto y reflexionando y cuestionándose, ¿entendés? Y de repente lo que se les dice directamente absorben. Bueno, en la iglesia dicen esto y bueno, yo ya lo tomo como cierto porque después tengo que ir y ganarme el día a día y es súper importante como que los representantes, las cabezas, los líderes sean personas con criterio y que enseñen la verdad. Eso me parece súper importante. Y bueno, yo creo que ahí va mucho el criterio propio también, ¿verdad? Y va otra vez de la mano con lo que decís de esta gente que no se detiene a pensar o a meditar un segundo nomás en lo que va a querer, ¿verdad? Y si solamente le sigue a alguien porque le gusta cómo habla o porque le parece carismático, le va a creer todo lo que... Eso es lo que decís, ¿verdad? Que va a creer todo lo que esa persona dice. ¿Qué pasa si esa persona está equivocada o enseña verdades a media? Y en cuanto a lo que decís también de personas que no tienen tiempo, ¿verdad? Por la vida en sí, también lo que yo me di cuenta y pienso mucho es que cuánta gente vive en piloto automático. Sí. O sea, Sí. viven nomás, no piensan en nada o piensan solamente en cosas muy banales, ¿verdad? Y que al final no hay algo profundo en el ser, ¿verdad? Y verdad que nos damos cuenta de esas personas. O sea, si un poquito nomás vos pensás en eso, ya te das cuenta quién sí piensa y quién no piensa. No sé si a ustedes les pasa, ¿verdad? Pero yo me doy cuenta de eso. Y qué bueno sería que todos podamos pensar en las cosas más, o sea, las cosas trascendentales, ¿verdad? Las cosas que sí importan y que guían nuestra vida de alguna forma y nosotros ni nos damos cuenta si no pensamos en eso. ¿Verdad, amiga?
Estoy pensando quiénes son ¿Qué las analizar? personas, estoy pensando. Sí, pero verdad que podés identificar. Capaz, yo creo que igual todos somos como. Todos podemos estar alguna vez en piloto automático. Sí, Ah, no, yo creo siempre, eso. siempre, ¿verdad? Sí, obviamente. Pero Pero yo me refiero más a la gente que ni viví piensa. constantemente así, sí, por ahí sí. En psicología hay un personaje que es muy importante justamente para esa ciencia, que es Maslow. No sé si alguna vez la La estudiaron. pirámide, ¿no? La pirámide de Maslow. Yo creo que el ser humano continuamente está resolviendo sus conflictos y resolviendo sus necesidades. Ahora, lo que propone Maslow es que en el ser humano hay una pirámide en cuanto a las prioridades en las necesidades. Obviamente que aquella persona que no tiene para comer, no tiene para vestir, que está en una situación de pobreza y miseria, No va a estar pensando en cosas profundas. no. Digamos. Y vos le venís a hablar de un dragón superpoderoso que le va a poder solucionar, ya le cierra, porque lo primero es conseguir eso que necesita. Conforme va avanzando, conforme vamos supliendo esas necesidades, obviamente las necesidades se vuelven más exigentes, ¿verdad? Ya creo que allá por debajo, en lo último, tenemos lo que es la estética, lo intelectual. Ya donde nuestros criterios son más finos. Sí, porque ya tenemos Cubierta las básicas. necesidades, exactamente. Sí. Y apoyo totalmente lo que dijeron de es muy importante que los líderes, aquellas personas que tienen ese cargo, que tienen esa misión, ¿verdad? Que de alguna manera ven que esa es una misión en su vida, que tengan criterio y tengan la voluntad también de poner a prueba sus creencias. Algo muy peligroso que yo veo en el ser humano es la pronta convicción. Es como que todos cuando creemos algo y para nosotros cierra, aún sin poner a prueba bajo rigor. Si cierra, si más o menos es creíble y más o menos, claro, y pudimos crear las evidencias suficientes, ya es una convicción. Yo creo que el choque de convicciones es lo que siempre causa fanatismo. El fanatismo, convengamos que es algo muy malo, ¿verdad? En todos los aspectos. Sí. Es una de las peores cosas. Sí. Es horrible. Y la convicción es la certeza de lo que vos crees. Bueno, es verdad. Ya está, yo estoy convencido de eso. Y vos estás equivocado si no pensás igual que yo. Eso es fanatismo. Puede que estés equivocado y puede que no. Y eso creo que está mal. ¿Por qué? Porque no nos da a nosotros la oportunidad de abrirnos a entender otras mentalidades, entender otras posiciones. Y creo que muchas veces ese choque de convicciones es lo que siempre genera conflictos. Qué sé yo, muchas de las guerras iniciaron por eso, ¿verdad? Entonces ese fanatismo muchas veces a nosotros nos aleja también de un más amplio conocimiento, de un entendimiento más profundo. Porque muchas veces en las creencias de otras personas, de otras culturas, de otro grupo de personas, también ahí se encuentra la riqueza de nuestras propias creencias. Yo en un punto, ¿verdad?, de mi cristianismo traté justamente de poner a prueba lo que yo creía, lo que yo pensaba que entendía. Y empecé a leerle a Schopenhauer, a Friedrich Nietzsche, filósofos que de repente van un poco así muy anticristianos, muy en contra de lo que... Yo digo, no, eso es peligroso porque te puede hacer tropezar o te puede hacer caer. No, yo creo que eso recontra fortaleció mi punto, ¿verdad? Mis creencias, mis pensamientos, ¿verdad? Y muchas de mis convicciones. Ahora, yo soy una persona un poquito orgullosa, no un poquito, soy muy orgullosa. Y siempre es como que tengo esa lucha dentro de mí, porque creo que es algo común en todos los seres humanos, ¿verdad? Pero especialmente en mí, el querer convencer a las personas de algo que yo pienso, de algo que yo creo. Entonces, para mí es muy célebre también la frase que ellos usaban mucho, esa frase de creer es crear, porque muchas veces nosotros cuando creemos algo, por más equivocado que esté, tendemos a crear las evidencias
sobre esas cosas. Yo creo que una vez que vos estás convencido de algo, una vez que crees y ya te cerrás, ya las evidencias después no importan. Los que creen que la Tierra es plana, los que creen en las teorías conspiranoicas, por más que vos le hables, le muestres No hay evidencia, forma. le trates de hacer razón, no van a entender. Lo que pasa también es que como somos diferentes, los seres humanos todos, diferentes cosas nos funcionan en la vida. Entonces, ¿qué pasa? A mí me funciona tal creencia. Yo, como a mí me funcionó, yo quiero transmitirla a los demás, pero es o sea, en buena intención. No es así de repente en una intención de fanatismo nomás, sino es, Claro. a mí me funcionó esto que yo creo y quiero que vos experimentes, pero a lo mejor a vos no te funciona, ¿entendés? Y doy un ejemplo claro luego, que es la terapia. O sea, de verdad, a mí la terapia cambió mi vida. Y es como que yo quiero que todo el mundo haga terapia. Porque fue para mí algo maravilloso, entender que fue un antes y un después en mi vida. Y yo como que quiero transmitirle eso a todos, ¿entendés? Tu terapeuta fue maravilloso. Sí, fue maravilloso. Sí, es Yo Todos le amamos. amo. Pero eso es lo que voy. O sea, uno cuando algo le hace tan bien, quiere eso para los demás. Pero a lo mejor a él o a otra persona no le sirve, le sirve otras cosas en la vida. Y eso de repente puede pasar también con la creencia en Dios o en Buda, en mil creencias diferentes. ¿Entendés? Lo que a uno le funciona es lo que le hizo tanto bien, es lo que quiere transmitirle a los demás. Y no por ahí por fanatismo, sino por esa buena intención. Claro. Porque si vamos a qué es la verdad, ahí es un podcast diferente. O sea, ¿quién tiene la verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestras creencias? O sea, si a mí me funciona algo que por ahí vos considerás que es erróneo, pero me está funcionando a mí. Acuérdate que él es orgulloso. Te va a hacer ¿O cambiar. vos qué pensás? No, yo si es que a vos te funciona, métele. Sí, tenés que vivir bien. O sea, yo voy un poquitito más a la parte terapéutica y creo que muchas veces ya dije esto, pero muchas de las colegas por ahí no van a compartir tanto, pero yo por ejemplo no soy de dar diagnóstico, que la gente se quede con el diagnóstico de las cosas, porque muchas veces las creencias de las personas le limitan. O sea, vos le decís, tiene autismo y ya se va a quedar llorando toda la vida y no va a intentar nada. Vos sabés que eso es algo que pude ver y corroborar. A mí me diagnosticaron tal cosa y esa persona basa su comportamiento y su vida en ese diagnóstico. Sí. Es como, a ver, voy a leer qué síntomas tiene la persona con este diagnóstico. Es así y así y así. Así voy a hacer. Así empiezo a comportarme. O sea, no estoy en contra absolutamente, obviamente, pero, o sea, qué loco es etiquetarnos. Es muy loco. Etiquetarnos, Por clasificarnos. ahí se podría tener más tacto también con este tipo de cuestiones y ahí es donde entra el tema del liderazgo, ¿verdad? O sea, uno como líder tiene que cuidar ciertas cosas, cómo comunica, cómo hace, cómo se mueve, qué indicaciones va a dar. O sea, tiene que ser muy perceptivo, muy sensible de ver si a esta mamá le puedo decir esto o no califica, no es igual que la otra mamá y ese tipo de cuestiones. Me pasó muchísimo eso trabajando realmente. Sí, y realmente derivo para el diagnóstico. Sí. Nuestras creencias. ¿Quiénes somos nosotros? Si no basamos en nuestras creencias. La creencia nos puede limitar, nos puede atrofiar, nos puede detener para muchísimas cosas. Tenemos que salir de nuestra zona de confort muchas veces y muchas veces también las creencias nos pueden rescatar, ¿sí? O sea, si son bien fundadas, si le pusimos a prueba, creo que nos va a llevar a donde queremos, creo que está bien. Sí, más que nada es hacer una invitación a la gente de repente que si alguien no se cuestionó esto, la invitación a que trate de abrir un poquito más la mente
y dar un poquito más profundidad siempre a los pensamientos, a las creencias, a las convicciones. Tener un poquito de esa conversación interna, de que siempre sea un tire y afloje, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si esto que estoy creyendo o estoy pensando no es verdad? Y si no es así. Es un desafío, porque yo creo que lo más difícil de una persona es justamente ir contra sus propias convicciones, ¿verdad? Por otra parte, sí, la creencia es una herramienta también, obviamente, fundamental, porque lo que vos crees es aquello que te impulsa, ¿verdad?, a actuar. Creo que nuestras actitudes siempre están marcadas por nuestras creencias. Hoy le pregunté a un amigo, por ejemplo, Juan, ¿qué crees? Yo creo en mí, dice. Pero fantástico. Creo que es una creencia que todos tenemos que adoptar, ¿verdad? Creer en nosotros mismos y ser criteriosos, ser realistas, pero a la vez ser muy positivos, ser optimistas. De repente Ver no. el lado bueno de las cosas. Claro, claro. Porque por otra parte también está esto de la profecía autocumplida. Lo que yo creo sobre una cosa muchas veces condiciona mi actitud y termina haciendo realidad eso que creo. Sí, eso que yo te dije que pasa por ahí. Los hombres todos son luego infieles, todos luego tal cosa. Claro. ¿Entendés? Y vos estás en una relación, pero vos luego ya estás dudando. Entonces vos haces muchas veces que pasen cosas. O sea, no te digo que vos hacer que te sea infiel, ni mucho menos, pero condicionás con tus actitudes, con tus preguntas, insinuaciones, a lo mejor le echás, qué sé yo. Entonces Bueno, estás mínimo. trabajando en eso. O sea, no te das cuenta, pero sí es tu creencia ya eso. O en el mínimo puntito que haga mal algo, ya, no, ya está. Sí. Ya. Está. Exacto. Entonces siempre estamos ahí. Sí, me acuerdo. Yo creo que algo bueno que uno puede hacer también siempre es hablar con otra persona. Y mejor si es alguien que piensa diferente. Porque a veces no nos damos cuenta que estamos creyendo algo que nos está limitando o que nos está impidiendo avanzar. Porque lo damos por hecho y es natural para nosotros. Cuando otra persona, cuando le comentas a otra persona y otra persona de afuera te hace ver así, es como que ahí te das cuenta que por ahí lo que estabas creyendo no es así. Y algo que rescato mucho de una conversación que vos y yo tuvimos es, yo te comentaba ese tema del liderazgo y yo te decía, yo no soy buena líder y yo no sé manejar mi equipo de trabajo, y vos me decías, y me preguntabas así, ¿y qué problema hay? Claro que sos. Y ahí como que me hiciste pensar, y sí. O sea, qué loco es cuando creemos algo y nos metemos en la cabeza. Y lo padeces así. Y lo padeces. Y cuando hablas con alguien que te da otro punto de vista y ahí cuestionas lo que estás creyendo, Sí. se te abre el mundo. Y realmente sentís como un alivio. Ah, lo que yo quería no era así. Me pasó también. Es muy... Yo creo que también tiene que ver porque hablaste con una persona indicada. Eso es muy importante. Sí, No, no es hablar con no hablar con cualquiera, y no solo eso, sino que si vas a buscar un consejo o vas a abrirte Abajo, acá. Abajo. a la psicóloga. Dirección, teléfono. no, que si te vas a abrir así desde tu interior a alguien o cuestionar cosas importantes para vos en tu vida, sobre todo no vayas a acudir con personas muy fanáticas de algo, porque sí o sí te van a tratar de convencer, lo que dijo Dani hace rato, de lo que ellos creen. Entonces es acudir con gente que realmente sabe o que te va a guiar bien en esta vida, no cualquier persona, y si es una profesional mejor. Aguante la terapia. Bueno, ¿puedo concluir con algo? Sí. Una invitación a la gente y a nosotros mismos a Nadie. dedicar mucho tiempo a la reflexión. Es algo que hoy en día nos está faltando muchísimo con este mundo acelerado, con la supermasiva información y demás cosas, ¿verdad? Los exagerados estímulos que tenemos. Nuestra vida se está volviendo tan automático, tan fugaz, es todo tan acelerado, que estamos dejando de lado la práctica de la reflexión, la práctica del sentido crítico, del pensamiento crítico, ¿verdad? Entonces creo que es eso
lo que todavía nos va a hacer como humanidad seguir creciendo y no empezar a decrecer, ¿verdad? Es reflexionar un poquito siempre en nuestro día las cosas que pensamos, las cosas que hacemos, siempre que estás platicando con una persona, estás conversando con alguien, tratar de profundizar un poquito y reflexionar sobre esas cosas, ¿verdad? Antes también de dar por hecho que algo sea verdad o no, ¿verdad? Ya descartar o no, siempre considerar esas cosas. Y bueno, eso, dedicar tiempo a la reflexión, más que muchas veces al entretenimiento, a las actividades. No está mal y está un poquito bueno, ¿verdad? De vez en cuando colgarnos siempre y quedarnos ahí a masticar nuestros pensamientos, a profundizar y reflexionar y reflexionar. Gracias, Dani. Gracias. Un gusto Gracias. tenerte acá. El gusto es mío. Gracias. Y ustedes que nos ven, por favor, suscríbanse y den ¿En su qué creen? apoyo. ¿Y por qué creen lo que creen? Por favor. Nos vemos la próxima. Chao.